La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, para escuchar y analizar las noticias. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Esta es La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en La Hora de la Verdad, al oído. Muy bien, amigos, es la hora de tomarnos un delicioso café para calentar un poco esta mañana, para tener más lucidez, para tener más energía. Un buen café colombiano. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, nos podemos tomar este café hablando al oído de Mar. Al oído. Bueno, de Mar, usted es jurista. ¿Qué piensa de mi tesis de la inexistencia del acuerdo firmado con las FARC? O dígame que es existente y entonces demuéstreme que la voz del pueblo no vale. Pero si más faltara, ¿no? ¿Qué tal? No, doctor Fernando. El pueblo, como usted bien lo ha explicado, el constituyente primario, el soberano, sobre el que no hay absolutamente ningún papel, ni ninguna proposición, excúsenme la expresión chimba, como la que utilizaron en el Congreso de la República, para darle validez jurídica a algo con algo que no podía dársela. Además, una simple proposición fue lo que le dio vida jurídica, entre comillas, a ese acuerdo que por lo mismo es inexistente, como usted bien lo dice. Y usted se pregunta en su editorial una cosa, doctor Fernando, y es ¿cuánto le cuesta al pueblo colombiano el acuerdo con las FARC? Y le tengo el dato. El pueblo A ver, colombiano dígame. paga de sus impuestos cerca de 10 billones de pesos anuales para hacer realidad lo que llaman la implementación del acuerdo de lo que ellos dicen se llama de paz. Es decir, que peso más o peso menos, el pueblo colombiano ha pagado 50 o 60 billones de pesos, como 3 reformas tributarias de las que están en marcha. 60 billones de pesos, doctor Fernando, y esto se había planteado en un gasto de 128, 130 billones de pesos en los años siguientes. Entonces, todavía falta por pagar 70 billones de pesos. 3 reformas 70, tributarias. pagarlos por una norma que no existe, o que digan lo contrario, o que digan que la voz del pueblo no vale. De manera que la voz del pueblo la contrariaron con una proposición en el Congreso y con una decisión prevaricadora de la Corte Constitucional. Que es una Corte prevaricadora, ¿qué duda cabe? Que nos digan cómo existe un tratado que ella revivió en contra de la voluntad popular que dijo no. ¿Usted se acuerda a la senadora Holguín diciéndole a sus colegas en el Senado de la República que no entienden de la palabra no? Pero Esa claro, es la pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos tanto tiempo después y le gastamos a eso 10 billones de pesos anuales. ¿Con qué arreglar el problema fiscal de Colombia? Si Colombia tuviera esos 50 o 60 billones de pesos adicionales, no tendríamos problema fiscal, estaríamos al otro lado y el país estaría equilibrado y no tendríamos tasas de interés al 36% en las tarjetas de crédito. estaríamos en el peor de los casos hablando de una reforma tributaria de 15 billones de pesos, pero si fueran serios, de ninguna reforma tributaria, pero ahora se volvió costumbre para poder pagar los gastos suntuosos, importantes que tiene el gobierno Petro. Yo aquí quiero escuchar a uno de estos sujetos de FARC. Recientemente se firmaba el acuerdo, CNN los entrevistaba y les preguntaba qué iba a seguir, qué iba a pasar. Escuchemos uno de esos testimonios realmente vergonzosos para Colombia y el mundo. Aquí está. ¿Qué más obligaciones le resta a las FARC de aquí en adelante? Bueno, quedan las que se refieren a los recursos económicos, que eso se está dando por las comisiones correspondientes.
faltan temas de los menores, también sobre la completa legalización de nuestros bienes, también sobre la completa legalización de nuestros bienes, también. Está, claro, la completa legalización de nuestros bienes. Pero decía Timochenko que no, que ellos no tenían nada, que tenían un par de medias. Decía Iván Márquez que ellos eran una guerrilla muy pobre. Doctor Fernando, se firmó un acuerdo de impunidad, de lavado de activos, que lo único que ha servido es para que ellos vivan sabroso, porque no los persigue la justicia, hacen política, hoy son faro moral para algunos sectores de la sociedad, increíble, y hacen las normas del constituyente primario que los rechazó. Es que se robaron el plebiscito, o mejor, doctor Fernando, nos dejamos robar el plebiscito. No lo dejamos robar, nos fuimos a negociar lo que no era negociable y a discutir lo que no era discutible. No es no, y se acabó. Usted, pueblo colombiano, aprueba este acuerdo porque era para justificarlo jurídicamente, para darle el respaldo que no tenía. No había nada que justificara y que explicara en el derecho colombiano lo que se había firmado con las FARC, que el pueblo diga sí o no. ¿Usted se acuerda la cantidad de dinero que gastó el gobierno de Petro en publicidad en ese tiempo? Se compró los medios de publicidad, los medios de comunicación, se los compró. Dinero, pero dinero a rodos. Y sin embargo, el pueblo dijo no. Y no es no. Ese acuerdo no existe. Muy bien. Bueno, que Petro ahora está montando en Cafir, está muy bien. La gente en Colombia está montando en bicicleta cuando puede montar en alguna cosa y él monta en Cafir. ¿Ah? Esto es increíble. Vimos al presidente Petro muy orgulloso de una hazaña. Yo no recuerdo ningún presidente hubiera hecho este tipo de espectáculo, además innecesario. Gustavo Petro publicó el 1 de octubre, o sea, el día sábado, sábado, sí. Publicó lo siguiente. Hoy superamos la velocidad del sonido en un Cafir, compartimos con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea y aparece el presidente Petro disfrazado de piloto de avión de combate, con gafas oscuras, gorra de la Fuerza Aérea y obviamente el overol que lo identifica así, con las prendas para el tema de flujo de sangre y demás. Bueno, Petro montando en Cafir. Petro, que ha sido enemigo de los aviones, a ver, el Eminio sobre todo, enemigo de los aviones de combate, porque ya le habíamos leído algunos trinos donde él decía que era inconcebible que aviones de combate surcaran los cielos de Bogotá y que qué podía pasar con la gente que había en Bogotá. Pues muy bien, celebraba el que se había montado en un avión de combate. Nos dimos a la tarea de buscar cuánto cuesta la hora de un Cafir en el aire. Son cerca de 73 millones de pesos lo que cuesta la hora de un avión Cafir moviéndose. Aquí ahí está incluida plata, la depreciación del avión. No, sabe que no, no, ahí no está incluido, bueno, no. Son los costos indirectos. Claro, tiene razón. La gasolina y el piloto y el desgaste mecánico, pero no pues la depreciación del avión, que no tenemos aviones de combate, ya los tenemos que cambiar por otros, de manera pues que en eso está Petro montando en Cafir. Ya no resiste más actualizaciones el equipo, que se le ha hecho 2 desde 1986, si mal no estoy, se viene haciendo ese tipo de actualizaciones, pero ya no la resiste sobre temas de sistemas hidráulicos y demás, que ya son muy avanzados hoy en otro tipo de aeronaves. Es más, Cafir, que son israelíes, no se producen ya en el mundo y por lo mismo pensar en repuestos es imposible. El caso es que el presidente Petro... Ya dijeron que no había más repuestos. No hay más. Pero el presidente monta en este avión y yo le pregunto a los amigos ambientalistas, animalistas y demás que siguen a Gustavo Petro si es que esos Cafir funcionan con energía solar o con agua. ¿Con qué funcionan los Cafir? Pues él es enemigo del gasto del combustible y son grandes demandantes de combustible. Bueno, pero no nos demoremos porque tenemos el tema de los gastos de presidencia. La presidencia de la República gastando en sábanas de pluma de ganso. ¿Eso no es irritante para el pueblo colombiano? La gente
que a duras penas tiene una cobijita y que no se puede cubrir bien con ella, sabiendo que en Palacio y en la Casa de Cartagena la gente se cubre con sábanas de pluma de ganso, sábanas o cobijas, no sé, ni me importa. Se llaman plumones, plumones, son los plumones, sí, con los que uno se cubre, para mayor tranquilidad, comodidad. Qué delicia unos plumones de ganso. 2 plumones de ganso que costaron 8.159.800 pesos. Una lencería para cama de 500 hilos por cuatro lencerías de 500 hilos por 11.560.000 pesos. 11.560.000 pesos. Eso Escribía yo ayer en Twitter, mientras el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez duermen en plumones y en lencería de 8 y de 11 millones de pesos, los ciudadanos que votaron por ellos siguen durmiendo en la Cuatro Tigres, como se llama la clásica manta que uno utiliza sobre todo en tierra fría. ¿Qué es esto? O sea, de verdad que insulta a la razón de los colombianos, que no sé cómo van a hacer para defender esto. Aunque los petristas ya tienen la defensa de todos los días a toda hora. Por lo menos no se robaron 70.000 millones de pesos, porque como ellos creen que efectivamente la ministra Karen Abudin se robó 70.000 millones de pesos, asunto que no está demostrado, asunto que el dinero se ha venido recuperando con los capturados, pero ellos insisten en sus ficciones, en sus mitos diarios, y dicen que entonces Petro no robó toda esa cantidad de dinero. El caso es que ambos contratos que se han firmado para comprar, vea usted, 4 fundas de 500 hilos, 2.584.000 pesos. 500 hilos, hágame el favor. No, 500 hilos. 500 hilos. No lea más, que es que irrita, ofende. Que en un país donde la gente no tiene nada, el representante supuesto de la gente más pobre de Colombia duerma con fundas de 500 hilos. Eso es grotesco, grotesco, sencillamente. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el segundo más rico de Colombia? A ver, ¿qué le pasa? Claro, bueno, el segundo hombre más rico de Colombia es el dueño de un nuevo banco, que ha sido un banco sobre todo digital. Estoy hablando del señor David Vélez. ¿Recuerda usted? El de New Bank. Muy bien. David Vélez dio una serie de entrevistas donde habló de la necesidad de que los ricos pues paguen más frente a los pobres, porque los ricos tienen toda la capacidad. Y habló también de que los bancos se olvidan precisamente de los ricos, de los pobres cuando les ha prestado el dinero, y que llegan momentos en que los bancos también tienen que dar lo suyo. El caso es que el presidente Gustavo Petro tomó las palabras del segundo hombre más rico de Colombia y escribió lo siguiente: el segundo hombre más rico de Colombia está de acuerdo con nuestra propuesta tributaria. Quien gana más debe pagar más. A eso se le llama justicia tributaria y social. Y quien cree en estos conceptos tiene conciencia social. Fue lo que escribió el señor Gustavo Petro sobre David Vélez. Pero David Vélez vio el trino y no se quedó con eso. Decidió contestarle a Petro: así es, presidente, pero hay un límite. Acuérdese que el empresario es la gallina de los huevos de oro. Si le sacamos demasiados huevos, se nos muere la gallina o se nos va para otro lado donde la traten mejor. Dejo a los expertos decidir dónde está ese límite. Bueno, es una inexactitud con el cuento, ¿no? El cuento no es que a la gallina le quitaron muchos huevos de los que ponía, sino que la abrieron para sacarle todos los huevos que supuestamente tenía dentro. Y entonces mataron la gallina de los huevos de oro. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Están matando la gallina de los huevos de oro. Ese es el temita. Pero le corrijo, este señor Vélez no es el segundo más rico de Colombia, porque se olvidan que los más ricos de Colombia son los narcotraficantes. No es verdad. Si quieren decir que el más rico de Colombia es Luis Carlos Sarmiento, pues no es el más rico de Colombia. Los más ricos de Colombia son los narcotraficantes. Hagan la cuenta de lo que reciben al año por 1.400 toneladas o por 1.200 o por 1.000 si usted quiere, métricas de cocaína a $100 el gramo, y me dirá quiénes son los más ricos de Colombia.
Bueno, Pues hay entonces, que pensar, doctor Fernando, en hacer esas cuentas que usted reiteradamente hace para saber cuánto gana el narcotráfico en Colombia, ya no por $100, porque a precios actuales oscila entre los 150 y los 180 dólares el gramo de cocaína en los Estados Unidos, en Nueva York, para ser exactos. ¿cómo le parece, pues? Haga la cuenta. Por 1.400 toneladas o por 1.000 siquiera, se lo dejamos bien barato. 1.000 toneladas son 1.000.000 de kilos. 1.000.000 de kilos son 1.000 millones de gramos. 1.000 millones de gramos multiplicado por 150. Entonces, saque la cuenta y me dicen de cuánto disponen todos los que en los Estados Unidos comercian, el valor del flete, los policías que hay que corromper, lo que queda en Colombia, lo que le queda a los colombianos narcotraficantes que son los más ricos de Colombia. Bueno, mientras Petro monta en Cafir, Francia Márquez monta en aviones de la policía, pero ¿para dónde va Francia Márquez en función de sus obligaciones como vicepresidente? Ya la destituyeron porque cuando se necesita un vicepresidente de verdad, mandan a la señora Alcocer, pero a la señora Márquez la dejan montando en aviones de la policía para ir a donde de mar. Pues, doctor Fernando, lo que ha revelado el portal El Expediente que maneja el señor Gustavo Rugeles es que en los últimos, después de que Francia Márquez y Gustavo Petro ganaron el 19 de junio la presidencia y la vicepresidencia de la República, se conoció de una serie de viajes que hiciera la señora Francia Márquez en aviones oficiales, antes de ser posesionada como vicepresidente de la República. Antes. Esto ocurre en una serie de vuelos, que son 10 exactamente, en aeronaves de la Policía Nacional, 10 vuelos con los siguientes itinerarios: Bogotá, Cali, Cali, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Cartagena, Cartagena, Cali, Cali, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Bogotá. Pasajeros 15, 26, 14, 21, 22, 17, 16, 19, 16, 15, los que acompañaron a la señora Francia Márquez en esos viajes, revela Gustavo Rugeles. ¿Cuánto costaron esos 10 viajecitos? Costaron la bobadita de 121.104.000 pesos 802. Eso costó. Bueno, solo el traslado, ¿no? Sí, Y sí, claro, entonces, claro. Solamente traslado con su comitiva, comitivas importantes, ¿no? Cuando uno mira cuántos se trasladaron con ella y mira que la cifra es de 26 personas que la acompañaron en una aeronave de la policía, pues no estaba viajando en una avioneta de 5 puestos, ¿no? Estaba viajando en un avión considerablemente grande. bueno, hay un informe de la ONU sobre Maduro. Informe de la ONU sobre Maduro, sobre nuestro amigo, sobre el socio, Era nuestro nuevo mejor amigo. sobre el que mantiene allá las bandas armadas colombianas, a Márquez y a todos sus amigos. Márquez parece que está en un hospital por cuenta de Maduro, es decir, en últimas por cuenta nuestra. ¿Qué dice la ONU? Pues lo que ha dicho lo expresó en un informe que se presentó el 27 de septiembre la señora presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, doña Marta Baliñas, que expresó que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes, obviamente, del gobierno de Nicolás Maduro. Escribe en ese informe: este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro, aseguró ella en una rueda de prensa. Dice que las investigaciones y el análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir los opositores, por supuesto, y que eso conduce a delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y de violencia sexual. Lo que también dice este informe es que la comisión de la tortura, evidentemente, pues tiene que ver con delitos de guerra y de lesa humanidad, y hace una lista de cuáles son esos delitos: asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o mediante el uso de un recipiente con agua; golpes con objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y o sus familiares; desnudez forzada, incluso en condiciones de temperaturas extremadamente bajas; permanecer encadenados durante largos periodos de tiempo. Es lo que ha dicho
doña Marta Baliñas recientemente respecto del hallazgo de violaciones a los derechos humanos. Con este violador es que hoy tenemos que celebrar las relaciones internacionales como nunca antes en la historia. La reapertura del puente, las maravillas, cuando hay 2 millones de venezolanos en Colombia que se vinieron huyendo de esos tratamientos y de la falta de comida y de la falta de medicamentos y de la falta de todo. En Venezuela falta todo. El dinerito que queda, el que puede escapar a las obligaciones que tiene Venezuela con la China, ese es un dinero que queda en manos de Maduro y de sus paniaguaos, que son los que ejercen violencia contra el pueblo. La cosa es así de sencilla, pero las cosas seguirán empeorando. Bueno, ¿alguien tiene la cuenta de cuántos son los criminales armados en Colombia? Cada vez más, pues cada vez hay más cocaína y cada vez la cocaína vale más plata. ¿Qué duda cabe? Pues vea usted, recientemente se ha venido a conocer uno de los informes más importantes que da cuenta de cuántos narcocriminales hay en el país. Y da miedo la cifra, son cerca de 18,000 los sujetos que están conformados en distintas zonas del país y que pertenecen a bandas criminales. Obviamente, producción de cocaína, tráfico de marihuana, minería ilegal, secuestros, extorsiones, homicidios, boleteo, tráfico de migrantes y de armas son las actividades a las que se dedican estas bandas criminales. El Clan del Golfo, las FARC, Segunda Marquetalia, el ELN, los Pelusos, los Pacheli, las oficinas de coro de Envigado del Valle de Aburrá, como se le conoce ahora, hacen parte de ese grupo, doctor Fernando, recuerde, de esas 21 bandas narcocriminales que quieren sentarse a hablar de paz, según lo ha revelado Indepaz. 18,000. No sé si nos muestran el asunto para pensar en que la paz total es una necesidad urgente o para demostrar que la tal paz que firmaron hace 6 años fue una completa farsa. 18 departamentos los más afectados con la presencia de los narcocriminales. La Segunda Marquetalia tiene más de 1,300 hombres armados, las que llaman disidencias de Iván Mordisco, que también son FARC, tiene 2,500 hombres en las filas. El Comando Coordinador de Occidente, con estructuras de Jaime Martínez y Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, también FARC, 2,000 hombres. Mejor dicho, resultó, doctor Fernando, que tenemos casi el doble de lo que dijeron habían firmado la paz hace 6 años. Ese es el panorama. Lo cierto es que por ahora no hay ninguna acción para perseguirlos, porque la idea es sentarlos a hablar de la paz total. Bueno, sobre lo que el pueblo dijo, no. Bueno, Demar, el fracaso de los medios de comunicación y de los encuestadores en Brasil no ha podido ser mayor. ¿Cuánto daban de ventaja los encuestadores a Lula da Silva sobre Bolsonaro? Creo que la cuenta más barata estaba en el 10%, la más barata. Quiere decir el doble de lo que realmente resultó. La diferencia fue de 5,2%. ¿No? Algo pasa, doctor Fernando, porque mire que estaba revisando yo el fenómeno Perú, Colombia, y se parece tanto al fenómeno Brasil, donde primero las encuestas no le pegaron a nada, lo que es muy raro, y lo siguiente es la forma en cómo logran los votos. Hay unas denuncias muy complicadas en el tema del Brasil. Se dice que en el nordeste la situación es muy sospechosa, 68% o 27%. Ya hay datos de cómo Bolsonaro eligió 8 al Senado, debería tener esos votos para él también, pero de un momento a otro resulta que no. Apareció más de una diferencia de 1 millón de votos en esa zona del Brasil. ¿Qué pasó con Bolsonaro? O sea, ¿cómo se explica el fenómeno de que votan por sus candidatos al Parlamento, pero no por él a la presidencia? Eso no es una explicación sencilla de encontrar. Bueno, Brasil, en todo caso, se daba por descontado que Lula da Silva sería el ganador de la jornada y que quedaba hoy, sería elegido presidente del Brasil, de los Estados Unidos del Brasil. Y resulta que no, que hay necesidad de una segunda vuelta. ¿Quiere mirar cuándo es? Sí, señor, segunda vuelta en Brasil.
Tenemos segunda vuelta para el 30 de octubre, si no estoy octubre. mal. Señora, a ver, Mm, revisamos para cuándo será la segunda vuelta en Brasil. 30 de octubre, sí, señora, confirmado. Bueno, 30 de octubre, estamos a 3. Faltan 27 días. En 27 días puede pasar cualquier cosa, porque en los últimos días la ventaja que tenía Lula da Silva sobre Bolsonaro era una ventaja espectacular. ¿Alguien quiere mirar esas encuestas para que nos digan? Porque la última da por lo menos un 10% de diferencia entre el uno y el otro. La diferencia fue de 5.2, con todo y estas irregularidades que usted está comentando. Pero la diferencia fue de 5 y de lo que se hablaba era de 10 y de mucho más. Vamos a revisar lo que tiene, porque tiene razón usted. Hay varios reportes de diferentes firmas encuestadoras que decían lo que no pasó. Casi que si usted veía las encuestas, tenía que verlas al revés. Vea qué fenómeno tan parecido el de Colombia. Y aquí hay que recordar, doctor Fernando, mientras buscamos los datos de las encuestas, cómo la Internacional Progresista, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla estuvieron también, como estuvieron en Colombia, haciendo de veedores internacionales en el proceso electoral. Increíble, yo no sé Bolsonaro cómo permitió que eso ocurriera, pero lo permitió. Lo permitió y perdió, no, sacó menos votos porque no hay pérdida ni hay triunfo en el Brasil. En el Brasil se necesita una segunda vuelta. Ya no participará. ¿Qué porcentaje sacó la señora que quedó en tercer lugar? Bueno, parece que no hemos tenido el cuidado de revisar estas cosas. Queridos amigos, y vale la pena que lo hagamos, Cindy, pero es que es la noticia 4.2 tiene doña Simone Tebet. 4.2 doña Simone Tebet. Prácticamente la diferencia. La diferencia está en 5.2. La señora sacó 4.2. Ya, a ver si miramos, 51.071.106 votos Bolsonaro. Doña Simone tiene 4.915.288 frente a los 57.257.473 votos del corrupto Lula da Silva. Bueno, tenemos que dar una miradita de las razones por las cuales Lula da Silva estuvo en la cárcel o sigue en la cárcel. ¿Él sigue con medida de aseguramiento? Bueno, no, señor. No. Ya Lula, y recuerde que uno de los tribunales anularon ese proceso, que fue lo que permitió que él se pudiera lanzar a la presidencia, porque al tener una condena por corrupción, pues se supone que no podía ser candidato presidencial. Al eliminar el proceso, porque lo que dijo ese juez que canceló eso en ese momento fue que la persona o el fiscal el competente en ese momento, quien dijo que Lula debía ir a la cárcel por corrupción, pues no era un juzgado competente para tomar ese tipo de decisiones, y anularon esa condena a pesar del tiempo que pasó en la cárcel, y por eso pudo ser candidato presidencial. Eso está ¿Juez de la Corte eliminado. Suprema? ¿Juez de qué nivel? Juez de la Corte Suprema, sí, señor. La Corte Suprema lo condenó por corrupción. ¿Se acuerda cuando el fiscal ese muy famoso? Es que tengo que buscar el nombre en este momento. El que empezó todo el caso del Lava Jato, él fue el que condenó a Lula. Y un juez luego de la Corte Suprema de Justicia le dijo que él no era competente para eso y por eso canceló. No sé si ese es el término de cancelar o eliminar el proceso. Anular. Y por eso ya no hay ningún anular. Sí, señor, perdóneme, no lo tenía muy claro. Anuló el proceso de Lula y por eso él se pudo lanzar a la candidatura. Bueno, teníamos un invitado muy especial que debe estar. Sí, desafortunadamente no hemos podido comunicarlos con el doctor Fernando. No sé qué
que le habría... Íbamos a hablar con Ernesto Araujo, ex canciller de Brasil, quien nos iba a hacer comentarios sobre las elecciones de ayer que fueron sorprendentes. Ya miramos qué decían las encuestas, no hemos mirado. Bueno. Sí, señor. Caso, en el tema de las encuestas, aquí llama la atención que con el 99% escrutado obtuvo el 43,2% de los votos, 5 puntos de distancia con Lula da Silva. Las previsiones más optimistas, doctor Fernando, le daban entre 10 y 15 puntos por debajo de Lula da Silva, no 5 puntos. Es lo primero. Bolsonaro, recordemos que había liderado en un buen principio el conteo de votos. Se creyó en algún momento, antes del 22, 23, que efectivamente Bolsonaro daría la sorpresa y ganaría inclusive en primera vuelta. Algo ocurrió, nadie lo entiende, y las encuestas empezaron a dar la razón de que sería Lula da Silva el que podía ganar la presidencia. Pero nunca, ninguna encuesta dio un margen tan estrecho como el que efectivamente se pudo revelar el día de ayer en el escrutinio. Bueno. Los que no votaron y los que votaron por la tercera alternativa, que ahora dirán, bueno, ya fracasamos, ¿a quién escogemos entre Bolsonaro y Lula da Silva? Y entonces Lula da Silva pues fue el corrupto que sale de una cárcel porque le anulan el fallo en una decisión pues muy controvertida, muy controversial. Y entonces puede participar en las elecciones y entonces es el que más votos saca, pero no es el elegido. Repitamos, no está elegido. Hay una segunda vuelta el 30 de octubre, 27 días de campaña. ¿Qué va a pasar en esos días? Puede pasar muchas cosas. Tenemos que averiguar, que alguien nos indique qué le pasó al Brasil durante el gobierno de Silva, el gobierno de Lula da Silva. Sí. Entonces, a ver qué fue. ¿Entre qué años gobernó Lula da Silva? Lula da Silva fue presidente del Brasil del 1 de enero del 2003 a diciembre del 2010. A diciembre del 2010. Es decir, hace 13 años dejó de ser gobernante. Pero hay que recordar qué fue lo que hizo entonces y qué fue lo que pasó. Recuerdo como si fuera hoy que vino aquí a Colombia y que en una visita a Colombia el presidente Uribe le dijo que Colombia entraría a UNASUR. Era UNASUR, lo que le dijo en Hato Grande. En todo caso, Colombia adhirió a uno de esos acuerdos internacionales por la presencia de Lula da Silva y por un gesto de cortesía que le hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿No es cierto? Bueno. Lula da Silva, doctor Fernando, que fue el primer presidente del Brasil en ser condenado por corrupción. El primer presidente del Brasil, o expresidente del Brasil, al ser condenado por corrupción. Y que pues el 8 de marzo del 2021, por arte de magia, los jueces de la Corte Suprema decidieron anular las sentencias dictadas. Un juez. No los jueces. Uno. Debido a un hecho muy curioso, y es que el juez Moro, que era el que llevaba el caso, dicen ellos, carecía de competencia para avanzar en la investigación y juzgamiento de los delitos que se le imputaban a Lula da Silva. Y por lo mismo terminó anulado el proceso, lo que no significa que sea inocente, ¿no? La decisión contra Lula la dictaminó un juez, o un juez hizo la investigación y la sentencia es de la Corte en pleno. Tenemos que hacer estos estudios, queridos amigos. Queremos hacer estos estudios porque veo que estamos supremamente biches en el manejo de esta situación. No la hemos estudiado suficientemente. Lo cierto es que Lula da Silva es del Foro de Sao Paulo. Lo cierto es que es extrema izquierda. Lo cierto es que Brasil ha tenido gobiernos de derecha en los que fue supremamente eficaz en el tema del manejo económico. Hubo una época muy larga en la que el Brasil crecía a una tasa mayor de la que crecía el Japón en el momento
más destacado del crecimiento de la economía japonesa, Brasil lo superaba. Y tenía ministros y ministros excepcionales de la talla de Delfín Neto. Y entonces Brasil logró un desarrollo sencillamente colosal, desarrollo que se mantiene. El Brasil es el primer productor de muchas cosas en el campo. El campo brasilero tuvo un desarrollo gigantesco. La industria brasilera, la industria tecnológica del Brasil, altamente tecnológica, de manera que el Brasil le debe todo eso al desarrollo que tuvo en la época de los gobiernos militares, que nadie los está recetando y nadie está diciendo que son buenos, simplemente estamos sosteniendo hechos. Durante el gobierno militar, el Brasil tuvo un desarrollo económico, tecnológico, social gigantesco. Esa es la situación. Y entonces, en la época de Lula da Silva, le ha pasado lo que le ha pasado. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes, tomándonos una buena taza de café colombiano, el mejor café del mundo, en el Día Internacional de Café. ¿Dónde se produce el mejor café del mundo? En Colombia. Y gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, hablábamos con ustedes, queridos amigos, al oído. 7:55. www.lahoradelaverdad.com